¿Qué tal? Con la finalidad de recordar y dar a conocer la importancia del corredor público en el desarrollo económico de México, y en específico, honrando la memoria del doctor Manuel Enrique Díaz y Pérez, quien fue corredor público número 9 en la Plaza del Estado de Puebla, nos encontramos presentes quienes pertenecimos al equipo de trabajo que consolidó. Hola, ¿qué tal? Yo soy la licenciada Pamela Corona y tuve la fortuna de auxiliar por casi 9 años al doctor Manuel Enrique Díaz y Pérez, el corredor público número 9 en la Plaza del Estado de Puebla, en el área de fe pública. Hola, licenciado Antonio Lumbreras. Formé parte del equipo de comercio exterior de la Correduría Pública 9 durante alrededor de 5 años. Soy Andrea Cázares y el doctor me dio la oportunidad de realizar el servicio y prácticas profesionales en la Correduría 9. Hola, soy la arquitecta Esperanza Maldonado, maestra en evaluación. Formo parte del equipo de evaluación de la Correduría 9. Yo soy la actuaria y maestra en evaluación Esperanza Díaz Maldonado. Formo parte del equipo de evaluación de la Correduría número 9 desde hace más de 21 años. Y la maestra en contribuciones, Blanca Hernández. Durante 20 años, al lado del doctor Díaz, tuve la oportunidad de acercarme a cada una de las actividades propias de la Correduría Pública, siendo la asesoría la que me ha entusiasmado a continuar desarrollando mi vida profesional en el área de Derecho Mercantil. Agradecemos al Colegio de Corredores Públicos del Estado de Puebla, a su presidente, el licenciado Waldo Arellano Espíndola, por su apreciable invitación al ciclo de conferencias sobre el ejercicio de la Correduría Pública. A manera de introducción, me permitiré hacer una breve semblanza del desarrollo profesional del doctor Díaz. El corredor Manuel Enrique Díaz y Pérez fue licenciado en Derecho, con maestría en Derecho Civil y Mercantil, graduado con honores, obteniendo el grado de doctor en Derecho a los 70 años por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me permito rescatar y resaltar la más importante de sus características académicas. Era un docente nato, quien inspiraba y compartía su conocimiento e interés para formarnos como profesionistas comprometidos con el bien global. Es Marco Polo, en el libro de las Maravillas, quien establece uno de los principales antecedentes del derecho comercial, en donde a través de su extraordinaria narrativa nos da a conocer múltiples facetas del desarrollo del comercio. Sin duda, es también en esa valiosa obra donde encontramos el inicio de la descripción de las actividades principales del ejercicio de la correduría pública, la asesoría. Marco Polo, al adquirir mediante sus viajes al lejano oriente diversos conocimientos, los pudo trasladar al comercio europeo. Como ejemplo, el uso del papel moneda. Es aquí en donde ejemplifico y homologo la actividad más importante que desarrollé a lo largo del tiempo que tuve la oportunidad de auxiliar al doctor Díaz, la asesoría jurídica. Sin duda alguna, dada su importancia, es la más completa y compleja, pues para su desarrollo, además de tener un amplio conocimiento jurídico, financiero, contable, administrativo, observé el bagaje cultural, la sensibilidad para determinar el costo-beneficio en la toma de decisiones, pero además la ética, la moral, el compromiso y la suspicacia para determinar la manera en que se debía realizar la planeación del nacimiento de un comercio. Como bien lo expresaba mi maestro, la constitución de una sociedad mercantil es llevar a cabo un traje a la medida, por lo que para su realización es necesario escuchar de cada una de las personas que acuda con la inquietud de formalizar un negocio, el objetivo, la misión, la visión, el compromiso, la responsabilidad que desean asumir, para ello con la finalidad de que en los estatutos quede plasmados los compromisos y sobre todo que de ellos no surgiera un problema, pensando en la situación más inusual que pudiera presentarse, pero también contando con la determinación, racionalidad y carácter para enfrentarlo y solucionarlo. El corredor público explora nuevas figuras, se allana de los elementos que complementen el desarrollo de los negocios. Conoce las principales actividades económicas que se desarrollan en su plaza, con la finalidad de contribuir en la realización de ellas con mayor certeza jurídica y celeridad. Acompañar hombro a hombro a los emprendedores, comerciantes y empresarios le daba la satisfacción más grande al corredor Díaz, siendo su absoluto asesor,
pues contaba con las herramientas para hacerlos reflexionar y que tuvieran claridad en la misión, cuál es el objeto de su negocio, la visión, determinando hacia dónde querían dirigir su empresa a mediano y largo plazo, sin dejar de lado sus valores. Cabe mencionar que lo anterior se plantea considerando tiempo, costo y recursos humanos, y todos los factores que condicionen un negocio viable. Lo anterior se puede lograr mediante el establecimiento de códigos de ética, la búsqueda de mejores prácticas corporativas y el fomento al trabajo en equipo. Es por ello que me hice consciente que la realización de actividades no se puede desempeñar en forma individual. Hay que acompañarse del conocimiento de otros profesionistas, como son contadores públicos, administradores, arquitectos, actuarios, economistas e ingenieros, entre otros. El corredor debe de tener la capacidad de armonizar el trabajo de todos estos auxiliares imprescindibles en el comercio. Concluyo expresando una invaluable enseñanza de mi maestro. La mayor riqueza que puede otorgarnos la asesoría jurídica es el conocimiento, al reto de prepararnos para enfrentar las nuevas condiciones de negocio. Ahora bien, esta actividad va de la mano de la fe pública, de la cual nos hablará la licenciada Pamela Corona. Gracias. El día de hoy me gustaría compartir lo que puedo llamar una de las mejores vivencias personales. Al inicio y desarrollo de mi carrera profesional, tuve el privilegio de ingresar al mundo de la fe pública a través de la figura del corredor público, pudiendo experimentar todo lo que engloba la certeza jurídica a través del ejercicio de su función. Han sido un sinfín de experiencias sumadas a mi experiencia profesional a través de casi estos 9 años en los que tuve el privilegio de auxiliar al corredor público número 9 en el ejercicio de su función. Y es sin duda la fe pública la que marcó mi desarrollo. Como bien sabemos, la imparcialidad es una característica principal para quien ejerce la profesión del derecho, maximizándose con la figura del corredor público en cada acto, siempre acompañado de diplomacia y sabiduría para poder impartir equidad al acto. Y a decir verdad, en ocasiones se carece de tolerancia por las partes involucradas, haciendo que la verdad, la certeza y la legalidad se vean reflejadas a través de la naturaleza del corredor público. Como diría Napoleón, los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios creen ya haberla encontrado. Y a manera de ejemplo, el poder estar presente en la terminación anticipada de un contrato de comisión mercantil, para mí significó observar conductas humanas donde las emociones pudieron tomar el control del desarrollo de la diligencia, haciendo que la sabiduría, la experiencia, la inteligencia emocional fuera aplicada por el corredor y con ello sacar a flote la culminación de las mismas, sin dejar atrás cuestiones importantes como lo son el dominio de la legalidad actual, la experiencia y la facilidad de resolver conflictos de intereses que en ese momento llegaran a surgir, más la protección y seguridad jurídica a los interesados. Para el corredor público siempre fue prioridad salvaguardar la verdad y la veracidad de los hechos, ya sea en notificaciones o en cualquier otra área de la fe pública. Y esto fue porque él sabía y conocía el apoyo que requería el comercio en el país, el impulso que necesitaba, el apoyo que requerían los comerciantes y en general el apoyo que requiere la mercantilidad en México. El corredor público fue un visionario en busca de impulsos que impactaran la actividad económica del país, y no solo en la plaza en donde ejercía, sino del desarrollo mercantil hacia el exterior. Es por ello que construyó un equipo aplicado para las CIMEX,
junto al licenciado Antonio Lumbreras, que será quien nos hable más sobre ello. Gracias. De la mano del corredor, el doctor Manuel Díaz, buscamos proyectar herramientas para que las empresas aspiren a obtener los programas al fomento de desarrollo económico, el cual es llamado industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, o bien conocido como IMEX. Él me permitió concientizar el impacto y dimensión del que la correduría pública podría alcanzar a nivel jurídico, a nivel geográfico y a nivel profesional, su importancia como asesor y como consultor del comercio, y así su apertura al exterior. La visión de mi maestro fue ver más allá de las cosas. Su mágica narrativa de otros lugares a los que nos hacía llegar a través de sus palabras, ciudades, países, personajes históricos y de relaciones humanas que concluían en la formación de negocios, siempre fomentando la comercialización y buscando una proyección económica, inclusive traspasando fronteras. Aterrizando todas esas experiencias, manejaba de manera impecable el lenguaje mercantil, estando actualizado en toda materia y reflejando el gran conocimiento cultural, no solo académico ni jurídico, con el que él siempre portaba, por lo que su trato con el cliente era concreto y lograba inspirar confianza, brindando seguridad en su asesoría y en su presencia. El corredor público, a través de la fe de hechos para el programa IMEX, buscaba fomentar el desarrollo económico mediante una serie de procesos que eran integrales de apoyo con impacto financiero, fiscal y administrativo, a todas las personas morales que busquen importar temporalmente insumos y asimismo transformar sus productos, con el fin de tener un alcance a la exportación, obteniendo beneficios fiscales y llevando a la moral a ser un operador económico autorizado del país. Tenía como estándar entregar lo mejor, esto con el motivo de no retenerse ni tener una limitación a lo que él pudiera elaborar u ofrecer, tanto en conocimiento como en el servicio. Buscaba una mejora continua. Su redacción era impecable, de manera de que daba ganas de querer leer todo lo que él escribía para así aprender de su redacción. Con esta habilidad que él tenía, se buscaba que siempre teníamos en mente que una persona ajena a nosotros iba a leer el acta, y por lo cual teníamos que ser claros, concisos y determinantes. El corredor público me proporcionó las herramientas de observación, análisis, enfoque, decisión, así como los conocimientos prácticos y ejecutivos, una preparación que al inicio no dimensionaba, pero que me prepararía para mi formación profesional. Y es que él buscaba expandir e impulsar a toda persona, desarrollaba las capacidades de cada uno, llevándola a su límite solo para demostrarle que no lo había. A continuación, escucharemos el desarrollo de una de las áreas más importantes dentro de la correduría pública, la evaluación. Gracias. ¿Por qué existe una área de evaluación en la Correduría 9? Debido a la visión integral del mundo mercantil, legal y fiscal del Dr. Manuel E. Díaz, que nunca perdió de vista la función del corredor en materia mercantil, él siempre tuvo en mente dar asesoría integral y estratégica a sus clientes para hacer de sus empresas negocios exitosos, rentables y con un alto sentido humano. En esta área se incluyen abogados, actuarios, arquitectos, urbanistas e ingenieros industriales. El corredor siempre nos conminó al trabajo en equipo e interdisciplinar las áreas del conocimiento de cada uno de estos integrantes. También nos permitió tener una visión amplia del mundo de los negocios, su entorno y condiciones socioeconómicas y políticas que lo modelan. Él tenía un contacto directo y afectuoso con sus clientes y los invitaba a conocer el valor de sus activos tangibles e intangibles y les mencionaba lo siguiente: si conocen el valor de sus activos tangibles, muebles e inmuebles, ¿por qué no se interesan en conocer el valor de sus bienes intangibles? Y continuaba: anteriormente, lo propio se tenía que sentir y tocar. Lo tangible era por lo que se pagaba. Al paso de los años, ha dejado de ser universalmente aceptado.
La forma de los negocios ha desbordado ese estilo de formar patrimonios y hoy las inversiones en activos intangibles dominan la mente de quienes buscan multiplicar recursos para irrumpir de lleno en el primer plano de la política económica en el mundo. La economía mundial no tiene ya su principal fortaleza en el comercio de bienes agrícolas o de mercancías, sino en las actividades, bienes y servicios vinculados a la información, el conocimiento, la creatividad, la tecnología y la innovación. Decía, conozcan el valor de sus intangibles y si no los han desarrollado, háganlo en favor de su patrimonio. Regístrenlos si los tienen. En la correduría los podemos asesorar en esta materia y si no, busquen quién los apoye. El concepto empresarial ha cambiado. El aumento de fusiones y adquisiciones o solicitudes de deuda demanda una necesidad de evaluar las empresas en los últimos tiempos de manera necesaria. Los activos intangibles son variados. Una relación de intangibles evidentes y conocidos son las marcas, patentes, concesiones y franquicias. Pero existen intangibles que no pueden ser transferidos o separados de la entidad y que forman parte del negocio, y son el conjunto autoeficiente de actividades y activos o de activos netos, como es el caso del crédito mercantil, la disponibilidad económica de insumos, la planta laboral, la capacidad gerencial y muy especialmente el entorno económico, político y social. En líneas generales, la valoración es una amalgama del concepto económico del valor y el concepto jurídico de propiedad. Mencionaba también, tienen que tener en cuenta que contablemente la presencia de un activo está en función de su capacidad para generar beneficios y la tasa de actualización aplicada a dichos beneficios. Las empresas invierten grandes porcentajes de sus flujos y sus utilidades en crear, proteger, usar, licenciar y defender derechos sobre propiedades intangibles, y los hacen por la única razón de que les significa aspirar al liderazgo y conservarlo cuando lo alcanza. Las patentes, las marcas, los secretos industriales, los derechos de autor y las demás figuras de la propiedad intelectual alcanzan valores inmensos en el contexto del mercado. Son los bienes más apetecibles porque son escasos y exclusivos. Hablando ahora de la propiedad intelectual, entre las que se encuentran las marcas y derechos de autor, en el esquema de las relaciones comerciales de un país, la propiedad intelectual está incorporada en la agenda de las negociaciones dirigidas a la celebración de tratados de libre comercio o complementación económica. La propiedad intelectual se ha convertido hoy en día en un elemento esencial para asegurar un mayor flujo de comercio de bienes y servicios como instrumento de desarrollo, de promoción y protección de la innovación y la creatividad. De hecho, los avalúos de intangibles se vieron resaltados por las reformas realizadas a la legislación competente en el año 1994, la cual consistió en la expresa introducción de la posibilidad de poder inscribir los embargos y créditos que gravan derechos de propiedad industrial. Dichos gravámenes se están empleando para soportar créditos y así balancear pérdidas en los estados financieros cuando se trate de situaciones de mayor gravedad, con lo cual se podrá determinar el valor de remanente que habrá de asignarse a las empresas como conclusión de procesos judiciales. Ahora bien, el valor que representan los derechos como activos intangibles permite concretar los fines de aseguramiento de pago que sugiere todo embargo, previo registro ante la autoridad competente para que de esta forma alcancen una protección jurídica beneficiosa que aporta a las empresas la evaluación de sus marcas y que hoy en día es imprescindible evaluar
ya que les darán armas de tipo contable y financiero para competir en los mercados. Y aquí es donde se conjugan el talento y el sentimiento de servicio público del doctor Manuel Díaz. Insistir a sus clientes y ponerlos al corriente de estos conocimientos para que, entre otras cosas, realizaran los registros correspondientes en tiempo y forma para que fuese parte de su patrimonio. Comentaba: analicen sus mercados, oferta y demanda, características del sector en el que compiten y qué empresas los conforman, cómo es el mercado, es rentable, cómo acceder a él. Identifiquen los generadores de valor y sus variables básicas, sus inversiones, rentabilidad de la inversión, ventajas competitivas. Asesórense. No pierdan de vista que tener en sus manos una valoración de empresa les dará mejores rendimientos. Resumiendo, la valoración de intangibles les permite a los empresarios tener una justificación ante Hacienda para pagar menos impuestos, justificación ante los comités de crédito de los bancos para la obtención de créditos y como una justificación ante los jueces para cuantificar daños y perjuicios. Ahora bien, me gustaría hablar acerca de la evaluación de empresas en la Correduría 9. Mi experiencia de la mano del doctor Manuel Díaz fue un aprendizaje constante. No solo en mi vida profesional, sino también personal. Era un visionario, precursor determinante e inspirador de grandes retos, los cuales no conocía barreras para alcanzar la excelencia. Nos motivaba a dar más y adaptarnos a las circunstancias para salir adelante, siempre abierto al diálogo, conciliador e inquebrantable. Como parte del equipo de trabajo del área de evaluación y en específico la evaluación de empresas, el doctor nos motivó constantemente en la convergencia de formas adecuadas para identificar, medir y administrar la relación riesgo-rendimiento, proporcionando a las empresas una clara ventaja competitiva para darles mejores herramientas en el diagnóstico de problemas, encontrar soluciones y anticiparse a las consecuencias. Hoy en día, la manera de hacer negocios está evolucionando aceleradamente. Los mercados son altamente competitivos y volátiles. La globalización, los adelantos tecnológicos en comunicación, el manejo de la información y regulaciones ambientales, entre otros factores, se han combinado y conforman un ambiente perturbador, lo cual implica mayores riesgos consecuentes, pero también crecientes oportunidades para aquellos negocios que puedan entender esta nueva relación riesgo-rendimiento. La evaluación de negocios en marcha es un método financiero que permite identificar, medir y administrar esta relación, además de que constituye un proceso fundamental en todas las operaciones de adquisición, venta, fusión, análisis de inversiones, colocación de capital en bolsa y en muchos casos para evaluar y remunerar a directivos. Gestiones en las cuales el corredor público interviene con su capacidad y experiencia para cuantificar el impacto de las diferentes políticas de la empresa en la creación de valor. En la Correduría 9, el doctor se dio a la tarea no simplemente de atender clientes de cualquier rubro empresarial, sino nutrir y complementar tanto al empresario como a la empresa. Se abocó también a la tarea de asesorar profesionalmente para crear valor, forjando mejores y más sólidas estructuras empresariales que siguen impactando en sus empleados, así como en el sector productivo del Estado de Puebla. Lo anterior solo se logra gracias a la constante preparación y superación que el doctor siempre abanderó a lo largo de su vida. Era un guerrero incansable de sus ideales. Su personalidad dejó huella para generaciones futuras. Ahora bien, como se ha expresado en el Corredor Díaz,
Existía un espíritu de docencia nato, un compromiso con las nuevas generaciones, dándoles oportunidad a través del servicio social y prácticas profesionales a los estudiantes que estaban por egresar de las licenciaturas en Derecho y Consultoría Jurídica, explorar así las áreas de la Correduría Pública. Es por ello que la futura abogada, Andrea, nos expresará su vivencia dentro de la Correduría al lado del doctor Díaz. Por favor, Andrea. Gracias. En el tiempo que compartí con el doctor, disfrutaba mucho cómo nos compartía su aprendizaje, los hábitos para ser un buen profesionista, la forma de resolver conflictos, el estar un paso adelante de los demás, el liderazgo y su forma de llevar un gran equipo de su mano. La importancia de prepararse todos los días y un sinfín de anécdotas y formas de ver la vida que nos transmitía constantemente. En los últimos semestres de la carrera me preguntaba si realmente tenía el conocimiento suficiente para poder desarrollarme en el ámbito profesional. Y cuando lo conocí me di cuenta que no, que él a su edad se seguía preparando, seguía investigando, seguía leyendo, porque nunca se termina de conocer. Cada mañana cuando entraba a la oficina nos comentaba algo nuevo, algunos días una noticia, otros días una anécdota, y nos planteaba su punto de vista al respecto. Eso me hizo darme cuenta de la importancia de saber un poco de todo. A veces solo nos hacía leer y nos preguntaba datos muy concretos que me hicieron enfocarme en cada lectura, no solo en lo importante, sino en comprenderlo para utilizarlo como herramienta en una situación futura. Otros días nos planteaba un problema y estoy segura de que él ya tenía la solución, pero eso me hizo darme cuenta que necesitamos analizar, estar alerta, pero sobre todo actuar. El legado que dejó es de una nueva forma de ver la correduría, con un enfoque empresarial, enfocándose en cada cliente. No le importaba tanto como una estructura de correduría, sino platicar con el cliente, analizar qué era lo que realmente necesitaba y darle ese espacio a cada uno en específico. Estoy muy agradecida de poder haber realizado mis prácticas porque la decisión de dónde vas a realizar tu servicio social a veces no es fácil para un estudiante porque tienes la idea de que solo te van a poner a sacar copias o actividades muy sencillas y esto no fue el caso con el corredor porque desde el día 1 me pedía tareas un poquito difíciles, me apoyó para algunas dudas que tenía y también pude adentrarme un poquito más al comercio exterior con el licenciado Antonio, con la realización de una IMEX, con cosas que yo no tenía idea. Cuando entré a una correduría no sabía que podíamos evaluar, que podíamos realizar actividades de comercio exterior, de notificaciones. Fue adentrarme a un mundo desconocido, pero muy interesante, del cual el corredor logró enamorarme. Honrando cada una de las enseñanzas que el doctor Díaz nos compartió, continuamos con el compromiso para seguir apoyando en el desarrollo comercial. Desde la primera inquietud para emprender un negocio, pero también a quien desee consolidarlo, formalizarlo o modernizar su empresa, invitándolos a acercarse a este equipo, quien agradece su interés y tiempo prestado a la presente plática. Gracias.